Ahí está. Bueno, vamos a la parte práctica. En la parte práctica del examen teníamos todo lo que era el primer ejercicio, ¿sí? Donde era exclusivamente de toma de decisiones y donde me pedían el punto de equilibrio, punto financiero, margen de seguridad. Para sacar el margen de seguridad, lo que tenía que hacer es la situación actual, ¿sí? Porque el margen de seguridad yo comparo las ventas actuales con las ventas en punto de equilibrio, entonces necesitaba sí o sí hacer la situación actual. Dentro de los datos tenía el precio unitario, que era 200, los distintos costos variables unitarios, que era materia prima, mano de obra, otros costos variables, la utilidad mensual habitual, una serie de costos fijos, ¿sí? Donde tenía sueldos, alquileres, gastos administrativos, amortizaciones, otros costos, amortización maquinaria, seguros, ¿sí? Estos seguros pagados en el mes de diciembre a pesar de vencer en noviembre. Hubo mucha gente que este seguro no lo tomaron, en realidad lo tendrían que haber tomado porque lo que importa es el momento donde impacta, no el momento de pago, ¿sí? Con lo cual el impacto fue de noviembre, que era el mes que yo estaba trabajando. Así que lo tenía que tomar de sí o sí. Hubo un grupito que no lo tomó. Y también tenía mantenimiento. Después teníamos comisiones e ingresos brutos. En lo que es la estructura de este primer punto, la gran mayoría lo hizo bien. Por ahí el error estuvo en el dato de no considerar 4.000, que eran los 4.000, intuyo yo, que de este seguro, ¿sí? Porque si no, no había forma. Alguno que por ahí le erró en los valores por un tema numérico. Y después hubo algunos que sí se equivocaron en el margen de seguridad porque no llegaban a armar la situación actual. Pero después el resto, la mayoría lo hizo según solicitado. Si vamos a un formato de resolución, voy a eliminar esto así, al menos yo no lo veo completo, así veo completo la pantalla. Eh, Dentro de los datos unitarios que teníamos, yo tenía que la venta era de 200, la comisión era del 6%, 212, los ingresos brutos del 4%, 208, 180 era la venta neta, la sumatoria de los costos variables unitarios me daba 120 y era el 60% también de la venta. La contribución marginal, 180 menos 120 me daba 60 y el costo fijo total era 38.000 y la utilidad que me daba el enunciado era del 12%. Yo con estos datos ya estaba en condiciones de armar el punto de equilibrio y el punto financiero. Este punto de equilibrio está pegado como foto, ¿no? Pero este punto de equilibrio me daba 633,333, por eso yo tengo que tomar 634, ¿sí? Y en definitiva, en la parte inferior vemos la comprobación de ese 634, ¿no? Acá para llegar al 633, lo que podían hacer por la vía rápida, tomaban la totalidad del costo fijo y que eran 38.000 y lo dividían por la contribución marginal unitaria, ¿sí? Eso les daba 633,333, o sea que tenían que tomar una unidad más. En el caso del punto financiero, eliminaban los conceptos que eran no erogables. En este caso no erogable teníamos las dos amortizaciones, eran los 4.000 de la amortización maquinaria y los 8.000 de la amortización de fábrica. Esas dos amortizaciones me daban 12.000, 38.000 menos 12.000 me da 26.000, los 26.000 dividido la contribución marginal unitaria que habíamos obtenido de 60, me daba 433,333, yo tenía que tomar una unidad entera, es 434, ¿sí? Entonces en el cuadrito de la parte inferior
podemos observar que en la comprobación, ¿sí? Justamente no me da 0, ¿no? Me queda 40. Este valor de 40, mientras sea menor de 60, que es una unidad de contribución marginal, está perfecto. Esto es la coma, ¿no? En realidad, si nosotros tomamos el 67% de 60, me daría 40. Si queremos comprobarlo, ese 67% es el 333 respecto de la unidad que estoy tomando como, en lugar de 633, 634. Sí, pero eso es matemática pura. Lo mismo ocurre con la comprobación del punto de equilibrio, con lo cual ahí uno se puede quedar tranquilo que tanto el 434 del punto financiero como el 634 del punto de equilibrio es correcto. Después teníamos que hacer la situación actual. En la situación actual aplicábamos que la venta actual es igual al costo variable más el costo fijo más la comisión más los ingresos brutos más la utilidad. ¿Sí? Esto me queda, la parte del único valor nominal fijo es el costo fijo total, que es 38.000. Y acá me quedaba 1 menos 0,60 menos 0,06 menos 0,04 menos 0,12. En realidad es 1 menos 0,82. ¿Sí? 1 menos 0,82 me da 0,18, con lo cual 38.000 dividido 0,18 me da una venta actual de 211.111 dividido el precio, que es 200, me quedan como unidades 1.056 unidades, ¿sí? Acá en la parte inferior a la derecha tienen la comprobación del estado de resultados, y este estado de resultados en realidad me arroja el 12%, que es lo que yo estaba buscando. Una vez que tenemos los 1.056 de unidades con la situación actual, menos las unidades en punto de equilibrio, que son 634, me termina dando 422, que sería el valor del margen de seguridad. ¿Sí? Con eso tenían la resolución del primer punto. Acá la gran mayoría no tuvo ningún inconveniente. Los inconvenientes empezaron en los puntos subsiguientes, ¿sí? Donde la gran mayoría tuvo problemas. En el primer punto se partía de la situación actual, ¿sí? Tomen como situación actual de referencia este estado de resultados que yo tengo acá como situación actual, ¿sí? Ese estado de resultados es el que yo tenía que considerar siempre como referencia para los puntos anteriores, ¿sí? Y el A4 me dice, partiendo de la situación actual del punto anterior, ¿a qué precio debiera venderse las mesas si se desea mantener la misma utilidad-valor nominal? Esto quiere decir que yo tenía una utilidad-valor nominal de 25.360 y quiero mantener esa misma utilidad, 25.360. Si quiero mantener la misma utilidad-valor actual, los costos fijos se incrementan en 6.000 pesos. Yo tenía costos fijos de 38.000, más 6.000 son 44.000. Por sueldos a comerciales, ¿sí? Justamente como se incrementa el fijo en 6.000, se eliminaba el 6% de comisión, con lo cual me queda solo como costo variable respecto de la venta el ingreso bruto del 4%, ¿sí? Y los costos variables unitarios se incrementan un 10%. Acá se incrementa el unitario un 10%, pero en realidad el costo variable como el volumen es el mismo, en realidad si yo lo incremento sobre el unitario o sobre el total, es exactamente lo mismo, porque acá lo que voy a cambiar es el precio, pero yo tengo que mantener el mismo volumen de venta. O sea, en ningún momento me están pidiendo que cambie el volumen que yo estoy vendiendo. Si no, estaría buscando un precio y con un volumen diferente. Que yo creo que ese fue el error de interpretación de muchos en este ejercicio,
porque lo que hacían era poner el costo variable como un elemento variable, ¿sí? Al costo variable, la gran mayoría lo ponía para hacer el cálculo como si fuera el 60% de la venta. Y yo en realidad el costo variable lo que tenía que hacer era los 126,720 que tengo ahora, como en realidad el volumen sigue siendo el mismo y el costo sigue siendo unitario el mismo, lo tenía que incrementar en un 10%, ¿sí? Entonces, ese costo variable se convierte en un valor que se mantiene constante, si era mucho más simple. Con lo cual, yo voy acumulando hacia arriba. O sea, parto del resultado, 25,360, le sumo el costo fijo total, que es 44.000, entonces la sumatoria de estos dos me da 69.360. Esos 69.360 le sumo un nuevo costo variable, que en realidad lo estoy incrementando un 10%, y llego a mi venta neta. Hasta la venta neta, en realidad todos los valores me quedan ya fijos, porque los fui obteniendo de acuerdo a los cambios, y como mantengo el mismo volumen, en realidad me quedan fijos, ¿sí? Esta venta neta, en realidad, va a ser el 96% de algo que es el 100%. ¿Por qué? Porque yo solo tengo un variable respecto de la venta del 4%. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es los 208.752 dividido por 0,96 y ahí me va a dar el 100% que es la venta. Lógicamente la diferencia entre uno y otro es el ingreso bruto y lógicamente va a ser el 4% porque yo acá lo tomé por 0,96. ¿Sí? Una vez que tengo este valor de venta, lo divido por el volumen, que es siempre el mismo, ¿sí? Porque nunca cambiábamos el volumen, y ahí llego a el nuevo precio unitario. Acá la gran mayoría, creo que casi ninguno lo hizo bien al 100%. El error que consideraron es considerar el variable en un 60%. Cuando hacían la estructura de cálculo, la gran mayoría lo que armaba era una estructura como diciendo el 60% del costo variable, el costo fijo lo tomaban como un valor fijo, que era 44.000, la comisión la ponían en cero, el ingreso bruto lo tomaban al 4% y la utilidad la tomaban como fija. Si lo hacían de ese modo, en realidad le estaban dando una variabilidad al costo variable que no la tiene, porque en realidad el costo variable varía si tendría que considerar la variabilidad. Si no conozco cuál es la variación, o yo lo hago variable respecto a la venta. Si yo no conozco o me va a variar o se va a mantener un 60% respecto a la venta. Y acá no se mantiene un 60% respecto de la venta. Yo parto del costo variable anterior y solo se incrementa un 10%. ¿Sí? No mantiene esta relación respecto a la venta. De hecho, cada porcentaje que voy sacando va cambiando. Bueno, este fue un caso que la gran mayoría cometió errores. ¿Sí? Pregunten, si alguien tiene alguna duda, va preguntando, si no yo sigo avanzando. Vamos a el A5, ¿sí? Acá me decía, partiendo de la situación actual, se incorpora una maquinaria por 120.000 y el valor de amortización de la misma es de 12.000 anual, considerando la vida útil de 10 años, ¿sí? Acá la amortización de 12.000 anual, recuerden que yo estoy analizando siempre un mes, con lo cual tenían que tomar 12.000 dividido, que este 12.000 anual dividido 12 y me daría una amortización de 1.000, ¿sí? Se incrementa el volumen de producción con esta nueva maquinaria, se incrementa el volumen de producción a 1.500 unidades, ¿sí? Esto es lo que genera la nueva maquinaria, ¿sí? Ese volumen de producción de 1.500 es el dato de capacidad máxima que yo tengo. El precio de venta disminuye un 20%
para captar mercado y a su vez desea obtener una utilidad de 30.000 pesos para recuperar la inversión, ¿sí? Con lo cual la utilidad se convierte en un valor fijo, ¿sí? Yo voy a tener 30.000 pesos de utilidad como valor fijo, ¿sí? Armar el nuevo estado de resultado y qué volumen debiera vender. Acá hubo mucha gente que lo hizo desde otra óptica, ¿sí? No era estrictamente lo que se pedía, pero yo se los ponía en un gran porcentaje que estaba bien, donde lo armaban con el máximo de capacidad y reemplazando todos los datos con el máximo de capacidad, veían que ya perdían dinero. Entonces, como perdían dinero, decían no puedo llegar a la utilidad de 30.000, ¿sí? Otra forma de hacerlo era decir, bueno, ¿cómo me queda a mí la estructura con los nuevos datos? Mi costo fijo, que era 38.000 en la situación actual, yo lo estoy incrementando en 1.000 y en realidad me queda como 39.000, ¿sí? Porque solo incremento por 1.000 de la amortización. La utilidad deseada es de 30.000 también, con lo cual yo sé que mi contribución marginal total va a ser de 69.000. O sea, ese es un dato que yo ya conozco, ¿sí? Por otro lado, el precio disminuye un 20%. Si el precio disminuye un 20%, lo que yo antes tenía, que era 200, como disminuye un 20%, disminuye en 40, con lo cual el nuevo precio me queda en 160. La comisión y los ingresos brutos se mantienen, ¿sí? Con lo cual la sumatoria de ambos me va a dar 16 pesos y me está quedando una venta neta de 144 unitario. El costo variable unitario se mantiene constante, ¿sí? Como el costo variable unitario se mantiene constante, en realidad me está quedando una contribución marginal unitaria de 24, ¿sí? Y acá, en realidad, lo que yo voy a estar buscando, yo acá podría estar armando los nuevos porcentajes, ¿no? Yo voy a armar los nuevos porcentajes y en realidad con esta nueva situación, lo que digo es cuál sería el volumen que la empresa necesitaría. ¿Y cuál sería la nueva situación? Que mi venta es igual a el costo variable más el costo fijo más ingresos brutos, comisión, más la utilidad. Donde el costo variable ahora pasó a ser el 75% de la venta, donde el costo fijo es 39.000, donde la utilidad es fija 30.000 y donde la comisión y los ingresos brutos se mantienen en 0,6 y 0,4 dB. Si yo despejo toda esa estructura de datos, en realidad me termina quedando una venta que me va a dar como resultado 460.000 pesos. Dividido los 160 unitarios, me daría 2.875 unidades, que obviamente estas 2.875 unidades supera la capacidad máxima, que es de 1.500, con lo cual nunca podría llegar a esta situación. El que lo hacía partiendo de la capacidad máxima, llegaba a una conclusión de que tampoco nunca se iba a llegar, porque obviamente no le daba la utilidad armando estos nuevos unitarios, y estaba relativamente bien, ¿sí? Pero en cierta medida lo que se pedía era volver a armar toda la estructura y volver a armar el nuevo estado de resultado, que el nuevo estado de resultados era justamente con todos los datos completos, donde yo iba a tener una venta de 460, donde iba a tener el 6 y el 4%, o 460, que hubieran sido 46.000, y donde mi costo variable iban a ser los 120 por el volumen que corresponde, ¿sí? Y en realidad seguimos así para abajo y me tendría que dar, si hacemos la comprobación, los 30.000 de utilidad. Eso era estrictamente lo que se pedía, porque era el nuevo estado de resultados con todos los cambios, ¿sí?
Ese era el otro punto, insisto. Acá mucha gente llegó relativamente, no con el 100% de la puntuación, pero con gran parte del puntaje, llegando a la misma conclusión de que nunca iban a llegar tomando la capacidad máxima. ¿Sí? Después tenemos el punto A6, acá es donde sí la gran mayoría le erró también, en este punto, que decía, se pedía responder teóricamente, ¿sí? Y donde me decía lo siguiente, se incorpora una nueva línea de producción que utiliza el 40% de la estructura actual e incrementa los costos fijos en 15.000. ¿Se modifica en algo el punto de equilibrio en el primer punto? La respuesta de todos es que sí, y es correcta. Lo que pasa que la parte incorrecta que tuvieron la mayoría es que decía se modifica porque se incrementan los costos fijos. Y en realidad los costos fijos no se incrementan, sino que disminuyen. ¿Sí? Porque parte de la estructura que yo tenía, al compartirla con el nuevo producto, ¿sí? La nueva línea de producción utiliza el 40% de la estructura actual. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el 40% de los 38.000 de costos fijos que yo tenía, los voy a compartir. ¿Sí? Con lo cual, el costo fijo, ese 40%, era superior a al incremento que yo estaba tomando. ¿Sí? Entonces, ese valor que era superior es lo que a mí me estaba cambiando la ecuación. Igual acá veo que, y esto es lo que yo le puse en la mayoría de los exámenes, puse 1.500 y en realidad estoy viendo ahora que era 15.000, ¿no? Igual el valor va a ser distinto, pero la conclusión es la misma. ¿Estamos, chicos? Este era un punto que había que razonarlo. Lo que a mí me importaba que razonen era que si yo incorporo un nuevo producto, en realidad ocurre a la inversa de cuando eliminábamos uno. ¿Se acuerdan que cuando nosotros eliminamos un producto, en realidad el que quedaba tenía que tomar la parte que la estructura del que eliminaba? Bueno, acá si yo incorporo uno, en realidad ese que incorporo, en realidad divide la estructura del que estoy utilizando. ¿Sí? Por eso es esta variación y este punto en particular. ¿Se entiende, chicos? Este era un poco el objetivo de esta situación. Después teníamos uno que por suerte el 80% lo hizo correctamente, ¿sí? Porque hablamos tanto, salvo excepciones que las hubo. La gran mayoría lo hizo correctamente, trabajó con los unitarios, ¿sí? Y al trabajar con los unitarios no tuvieron ningún problema y la resolución estuvo adecuada fundamentalmente en el costo variable. Hubo algunas particularidades, hubo una persona que armó perfecto el costo variable y le erró la venta, otra persona que armó perfecto el costo variable y le erró en el costo fijo, y hubo algunos que también tomaron el 60%, ¿sí? Tomaron el mismo porcentaje y no aplicaron adecuadamente. Este obviamente era todo o nada, ya que era un ejercicio que lo habíamos visto con algunos ejemplos en clase, exactamente similar a lo que habíamos visto, bueno, y sumaba todo o nada. ¿Sí? Tengan en cuenta que en las variables anteriores, en este sumaban puntos intermedios. Este era un poco de razonamiento, habíamos visto algunos en clase parecidos, ¿sí? Pero no estrictamente el mismo modelo, entonces lo que a mí me importaba era el análisis conceptual de cada uno de esos ejercicios, y obviamente no. Si alguien hacía mal esos tres, no quedaba eliminado ni mucho menos, ¿no? O sea, en la sumatoria tampoco era que sumaba tanto, sumaba mucho más la primera parte, sí, que era lo que habíamos estado practicando, toda esta parte sumaba mucho más que esta segunda parte del ejercicio, ¿sí? Y lo mismo, si uno en todo lo que era toma de decisiones, tomando el primero y este que vimos recién, prácticamente entre la suma de estos dos tenían más del 75 o
tenían el 75% de los puntos de lo que habíamos visto en lo que era la práctica de toma de decisiones, ¿no? Tenía mayor preponderancia lo que estaba en clase. El otro quería ver cómo razonaban y, en definitiva, hacia dónde apuntaban. Sí, los errores habían estado en ese sentido. Si vamos a el tema de exportación, ¿sí? Teníamos 3 ejercicios. En este hubo algunos pequeños errores. Digamos, acá hay un punto que yo lo consideré de ambas formas, ¿sí? En la resolución mía lo había considerado de un modo, pero después cuando vi todos los ejercicios, la verdad que el enunciado no estaba tan claro y lo consideré de dos modos. Acá me decía que el costo de producción total era 8.000, el costo de comercialización en mercado local era 600. Del costo local hay materias primas importadas por 700 que están incluidas en el costo local, gastos bancarios 150, gastos de exportación 2.300, honorarios 121 IVA incluido, la empresa tiene una rentabilidad del 15% y se obtiene un reintegro del 4%, se pagaron comisión al exterior, del 2, derechos 6%, otros gastos 3%, la alícuota de impuesto a las ganancias era del 3%, y después me daba todos unos datos en destino de Perú. Por suerte nadie tomó los datos de destino de Perú, ¿sí? Como lo habíamos visto. La diferencia era que algunos tomaban 8.000, que era correcto, y otros tomaban 7.400 porque consideraban que este costo de comercialización en el mercado local, yo no había dicho si estaba incluido o no estaba incluido, de ahí la doble validación, ¿sí? Si le descontaban eso, acá el costo local le daba 7.400, tomé válido tanto el 8.000 como el 7.400, ¿sí? Y después nada, tenían que tomar todos los conceptos, el reintegro obviamente era un beneficio, sumaba, los honorarios que tenían que tomar los netos de IVA, prácticamente la gran mayoría lo hizo todos bien, y después tenían, como había una comisión del exterior, tenían que hacer el ajuste sobre la comisión del exterior, ¿sí? Y ese ajuste obviamente ajustaba el derecho y ajustaba el reintegro, ambos con signo contrario, ¿no? El ajuste del reintegro iba restando y el ajuste del derecho iba sumando, y lógicamente el derecho tenían que hacer derechos sobre uno más el derecho, como habíamos visto. Acá hubo algunos errores y aplicar, digamos, en la incidencia del impuesto a la ganancia sobre la utilidad, que en definitiva al ser el 30%, era 0,42857, ¿sí? Y una gran mayoría lo hizo bien, otros tuvieron errores. Si vamos a el siguiente, aplicamos la técnica de costeo diferencial, ¿sí? Teníamos costo local medio millón, formado por 160 de fijo y 340 de variables, la utilidad buscada 10.000, hay un reintegro del 5%, gasto de embalaje y cargas 20.000, hay gasto de exportación 3%, hay honorarios del 1%, la alícuota es del 35%, derechos de exportación del 8%, y la empresa tiene deudas fiscales y previsionales. Estas deudas fiscales y previsionales implica que no podía tomar el reintegro del 5%, con lo cual ese beneficio no lo consideraba. Como es la técnica de costeo diferencial, solo voy a tomar el costo variable, la utilidad la tomaba también en el numerador porque era un valor nominal, tenía que aplicar la incidencia sobre la utilidad. En este caso, que sea una venta spot o no, no me cambiaba nada. Yo iba a pagar impuesto a las ganancias. Muchos se confundieron por venta spot y no tomaban esta utilidad, pero la venta spot tiene que ver si yo tengo saldos a favor o tengo quebranto fiscal. Si no tengo ninguna de esas dos situaciones, que acá no lo tenía porque no me lo expresa, que sea una venta spot y que pague impuesto a las ganancias, obviamente como yo lo tengo que considerar, porque si no, estoy perdiendo de recuperar o sea, mi utilidad va a ser menor cuando tenga que pagar el impuesto a las ganancias. Entonces lo consideraba que acá era el 53.846, porque este era del 35% por los 10.000, llevaba a los 5.384, consideraba el gasto de embalaje, y en la parte inferior, obviamente no tomaba
el reintegro por existir deudas fiscales y previsionales, y sí considero el 3% más el 1 y el derecho ajustado, que era el 8, y ajustado derecho sobre 1 más el derecho, ¿no? Y ese era el valor Profe, que me daba. Acá la gran mayoría lo hizo bien. Me quedan 5 minutos. Déjame terminar el último ejercicio por las dudas, así queda todo completo y después me preguntás lo que quieras. En el último ejercicio se realiza una exportación. Acá es donde hubo varios errores porque había algunas cosas novedosas, ¿no? Se realiza una exportación a Australia de vasos de vidrio para comercialización en dicho país. El costo local es de 100.000, incluye materia prima importada por 20.000. De esta materia prima importada, los derechos y tasas han sido de 4.000 en la importación. Se ha pagado impuestos, IVA y percepciones por 9.000, otros costos de exportación 8.000, horario despachante 3.000, utilidad esperada 10%, el producto está exento de derecho, el impuesto a las ganancias del 30%, la empresa no tiene un proyecto exportador actual ni tiene pensado desarrollarlo en el corto plazo, la empresa tiene importantes saldos a favor de impuestos a las ganancias, hay gastos bancarios del 2%, hay una prefinanciación sobre el costo total que nos cobra un interés mensual del 1%, la prefinanciación es a 4 meses y la venta es a plazo de 90 días, nos cobran un interés del 4%. Acá hay varios puntos para tratar. Primero, la venta y el interés del 4% no lo tengo que considerar porque es un costo financiero y el costo financiero no lo considero. El otro punto es que la prefinanciación es 1% mensual, en realidad tengo 120 días, va a ser del 4%, ¿sí? El otro punto es que una gran mayoría se equivocaron, es que los 100.000 los tengo que tomar al 100%, muchos les restaban 9.000, el 9.000 no es costo, porque el 9.000 fueron pagos en la importación de IVA y percepciones varias, y eso es crédito fiscal, no es costo, con lo cual no tengo que restarle nada, porque los 9.000 no son costos. Y a su vez, no están incluidos porque no es costo, ¿sí? O sea, lo que está incluido es la materia prima importada, que es 20.000. Todo lo demás es vinculante con los datos de la materia prima importada. O muchos que le restaban los 9.000, primero que no es costo, y segundo que lo que estaba incluido eran los 20.000. Los 20.000 tenía todos los valores de la importación de esa materia prima, que yo acá solo tengo los datos de derecho de tasa y el resto de impuestos que se pagaron. Con lo cual, siempre tenía que tomar el costo total, que eran 100.000. Lógicamente ahí la prefinanciación les iba a cambiar el importe, y algo que no tomó nadie, y que lo tenían que tomar, era el drawback. Porque yo acá justamente pagué en la importación derecho y tasa 4.000 pesos, y esos derechos y tasa, en realidad que yo pagué en la importación, justamente me los tengo que tomar con el beneficio de drawback. Y esos 4.000 eran los que tenía que restar en el numerador. Esto no lo hizo nadie. Fue una forma diferente de presentar el drawback y en realidad no lo tomó nadie. Por eso yo creo que en un ejercicio, si bien no lo habíamos hecho, yo les comenté que podía aparecer una situación de ese modo, ¿sí? Y después, como dato adicional, en el numerador en el denominador solo iba a considerar la utilidad, no considero la incidencia sobre la utilidad, porque en definitiva tengo saldo a favor de impuestos a las ganancias, no va a haber un proyecto exportador, con lo cual es una operación puntual y no hacía falta considerar la incidencia sobre la utilidad, y tomaba el 2% de los gastos bancarios que corresponden, ¿sí? Esta sería la resolución. En este sí, una gran mayoría se equivocaron por ese concepto que yo les comenté. Listo, Profe, quedaba un minuto. profe, Sí, ahora sí. pero, pero en este punto no dice que hay drawback. No, justamente, te dice que incluye una materia prima importada, te incluye la Ah, materia prima importada, automáticamente. y claro, si vos justamente lo que tenés que Ah, devolver es de la materia prima importada, y vos de la materia prima ok. importada lo que tomás es derechos y tasas. Por eso tenés que considerar los 4.000.
pero al incluir la materia prima importada, sabés que ahí tenés que tomar el drawback. Ah, ¿Entendés? ok, ok. Perfecto. Si te da la opción. ¿Está claro, chicos? Bueno, esta era la parte práctica. Ahora nos conectamos en el otro Zoom, y vemos el tema de las notas. Esto igual quedó grabado, después cualquier cosa lo Profe, pueden yo quiero volver. hacer una consulta sobre el parcial que me dijo que espere. ¿Le puedo hacer en otro Zoom? Sí, obvio que sí. Sí, yo porque Bueno, quería terminar, porque veía que no sí, llegaba sí, con el sí. tiempo. Por eso. Lo dejé concluir.